Listo. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, ante este colegiado en representación del Colegio de Abogados de Loreto para solicitar que se declare la inconstitucionalidad total de la Ley 31751. Nos enfrentamos a una norma que, bajo una apariencia de garantismo, quiebra el equilibrio de nuestro sistema de justicia. El planteamiento del problema es claro. La Ley 31751 impone un límite rígido y arbitrario de solo un año para la suspensión de la prescripción de la acción penal. Esta restricción temporal ignora la realidad de la criminalidad en nuestro país. Al igualar el tratamiento de un hurto simple con el de delitos de crimen organizado o corrupción, se genera una impunidad sistemática, pues 12 meses resultan materialmente insuficientes para llevar a cabo una investigación de alta complejidad que requiere peritajes internacionales o levantamientos bancarios. Nuestra fundamentación constitucional se asienta en la vulneración del artículo 44 de la Constitución, que establece el deber primordial del Estado peruano de proteger a la población ante amenazas a su seguridad. Una ley que garantiza el archivo de procesos por el mero transcurso de un tiempo exiguo constituye una prohibición de protección por defecto, dejando desprotegido el bien jurídico de la correcta administración de justicia y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de las víctimas. Como respaldo jurisprudencial, invocamos el criterio de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario número 5-2023, que calificó esta ley como inconstitucional por ser manifiestamente desproporcionada. Los magistrados supremos advirtieron correctamente que este límite impide esclarecer la verdad, premiando al procesado por encima del deber de justicia. Por estas consideraciones y en defensa de la supremacía constitucional, solicitamos formalmente que se declare fundada la demanda y se expulse la ley 31751 de nuestro ordenamiento. Muchas gracias. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, comparece la representación legal de la demandada en este proceso para solicitar que se declare infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31751. Iniciaré nuestro análisis desde un concepto formal, precisando que esta norma es una expresión legítima de potestad legislativa del Congreso. Debemos de ser claros, la Constitución no establece plazos numéricos para la prescripción ni para suspensión, dejando esta tarea libre de configuración del legislador. Por tanto, la ley 31751 no solo es formalmente válida, sino que viene a llenar un vacío que antes era ocupado por interpretaciones judiciales diversas. Desde la jerarquía normativa, una ley emitida por el Parlamento tiene supremacía sobre cualquier acuerdo plenario. En consecuencia, el límite de un año para la suspensión de la prescripción es la única regla vigente y aplicable en nuestro Estado de Derecho. Pensando en una concepción material, esta ley no es mecanismo de impunidad, sino una salvaguarda de la libertad individual. La prescripción es una institución que limita el poder punitivo del Estado frente al paso del tiempo. No se puede permitir que un ciudadano permanezca sujeto a una investigación de manera perpetua. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable exige que las leyes o las reglas sean previsibles. Establecer el límite de un año materializa la seguridad jurídica y evita que la ineficiencia de los órganos de persecución penal sean trasladadas como un castigo al procesado. Mantener a una persona en un estado de sospecha permanente sin un límite claro a una suspensión de los plazos vulnera el principio de dignidad humana y convierte el proceso penal en una pena anticipada e injusta. Por ello, la norma que hoy defendemos es una respuesta proporcional y necesaria para equilibrar el poder del Estado con los derechos fundamentales del individuo. He concluido. Bien, señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, soy el abogado Ever Vilca Barrantes, quien también comparezco en representación del Congreso de la República
a fin de solicitar que la presente demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31751 sea declarada infundada por no vulnerar la Constitución ni en su forma ni en su contenido. En primer lugar, señores magistrados, corresponde señalar que la norma cuestionada ha sido emitida dentro del ejercicio legítimo de la potestad legislativa del Congreso, respetando el procedimiento constitucional de la formación de leyes. Por tanto, no existe vicio formal alguno. En segundo lugar, respecto a los supuestos cuestionados, debemos precisar que la ley 31751 no vulnera el principio de proporcionalidad. El propio Tribunal Constitucional, en reiteradas jurisprudencias, ya estableció que dicho principio solo afecta cuando existe una desproporción entre la gravedad del delito y las consecuencias jurídicas establecidas por el legislador. La ley impugnada, por el contrario, introduce límites objetivos y razonables para establecer los plazos máximos de suspensión de la prescripción de la acción penal que no pueden exceder de 1 año en cada etapa procesal. Esta regulación evita, pues, los excesos y garantiza la seguridad jurídica. Señores magistrados, lejos de afectar los derechos fundamentales, la norma cuestionada fortalece, pues, un equilibrio entre la persecución del delito y las garantías del debido proceso. Por estas razones, solicitamos respetuosamente que el Tribunal Constitucional declare infundada la demanda de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Con la venia de los magistrados, procedo a la réplica para refutar los argumentos de la defensa de la norma. Se nos dice que esta ley es necesaria para proteger el derecho al plazo razonable y evitar investigaciones eternas. Sin embargo, ese argumento incurre en una falacia de falsa equivalencia y reduccionismo. La contraparte pretende que cualquier suspensión que exceda 1 año es, por definición, inconstitucional. Esto es un error material. El derecho al plazo razonable no es un derecho absoluto. Según la doctrina de este propio tribunal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la razonabilidad del plazo debe ponderarse considerando la complejidad del asunto y, crucialmente, la actividad procesal del interesado. La ley 31751 omite deliberadamente perdón, que en casos de corrupción de funcionarios, el comportamiento obstructivo del procesado es la regla. Limitar la suspensión a 1 año es premiar la dilación maliciosa de quien busca la impunidad. Además, la defensa utiliza un reduccionismo argumentativo al afirmar que el Estado tiene plazos suficientes. Ignoran que la justicia se administra con la espada, pero también con la balanza. En investigaciones de lavado de activos o redes criminales, el plazo de 1 año es una burla a la sociedad, pues consume el tiempo necesario para recabar pruebas indispensables. Desde la ética profesional, este caso es un imperativo para nuestra formación. Validar una norma que crea valor para el delincuente y miseria ética para la nación socava la confianza ciudadana en el sistema de justicia. La ética nos exige no usar tecnicismos legales para consagrar la injusticia. Señores magistrados, no permitan que la prescripción se convierta en una amnistía encubierta, una justicia que no llega por un formalismo temporal, no es justicia. Reiteramos nuestro pedido, declaren la inconstitucionalidad de la ley 31751 para restaurar el deber estatal de perseguir efectivamente el delito. Muchas gracias. Con su venia, señores magistrados, en esta etapa de réplica, es fundamental abordar la concepción pragmática que rodea esta controversia. Se ha argumentado erróneamente que esta ley impide la justicia en casos complejos, sin embargo, la realidad es otra, la pragmática es otra. La ley 31751 actúa como un incentivo para la eficiencia fiscal y judicial. Al establecer un plazo de suspensión previsible y finito, la norma obliga a los operadores de justicia a actuar con la diligencia que el país demanda. La verdadera impunidad no nace de la ley, sino de sí del retardo procesal que se amparaban
en suspensiones que antes no tenían un final definido. Desde una perspectiva política criminal, esta ley ordena el sistema y otorga predictibilidad. No podemos permitir que el sistema de justicia penal funcione bajo el azar de los criterios subjetivos de cada juzgado. Si permitimos que se ignore el límite de un año establecido por el legislador, estaríamos destruyendo la igualdad ante la ley, creando ciudadanos con plazos distintos dependiendo de qué juez examine su causa. La sentencia 45-2026 de este tribunal ya ha zanjado que los jueces no pueden arrogarse funciones legislativas mediante el control difuso, cuando existe una norma clara y constitucionalmente válida. Señores magistrados, la justicia penal debe ser pronta por ser justicia. Mi representado y cualquier ciudadano en esta situación tiene el derecho constitucional de saber cuándo termina la incertidumbre jurídica. La ley 31751 es una barrera legítima contra el exceso del poder y garantiza que los procesos penales no se conviertan en laberintos sin salida. Por estas consideraciones técnicas y constitucionales, solicitamos que se ratifique la plena vigencia de la ley y se desestime la demanda de inconstitucionalidad, protegiendo asimismo la supremacía normativa y la seguridad jurídica que nuestra nación requiere. He concluido. Gracias. Continuando con la réplica, los argumentos expuestos por la parte demandante, quien sostiene que la ley 31751 sería inconstitucional por favorecer a la impunidad y afectar a la lucha contra la criminalidad. Un error del demandante es confundir la prescripción con impunidad. La parte demandante parte de una premisa equivocada, que limitar la suspensión de la prescripción equivale a liberar delincuentes. Ello no es correcto. La ley 31751 no elimina la acción penal ni reduce los plazos de prescripción ordinaria ni extraordinaria. El Estado continúa contando con plazos para investigar y acusar y sancionar. Lo único que la norma evita es algo incompatible con la Constitución: la persecución penal sin límite temporal. Y una persecución indefinida no es justicia, es arbitrariedad. La verdadera finalidad de la ley 31751 es que la ley no busca beneficiar al investigado ni perjudicar al Estado. Busca algo más profundo: equilibrar el poder punitivo estatal con las garantías del debido proceso. La prescripción, como ha reconocido la doctrina penal clásica y constitucional, es un mecanismo contra la arbitrariedad y contra los procesos eternos. El derecho penal democrático exige sanciones oportunas, no persecuciones perpetuas. Señores magistrados, la demanda se sustenta más en temores políticos que en argumentos constitucionales. La ley 31751 no crea impunidad, no debilita la persecución penal, ni vulnera la Constitución. Por el contrario, fortalece el derecho al plazo razonable y la seguridad jurídica. Por ello, señores magistrados, solicitamos que se declare, pues, infundada la demanda de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Bien, habiéndose escuchado los argumentos expuestos por la parte demandante, representada por el Colegio de Abogados de Loreto, así como los fundamentos desarrollados por la defensa de la constitucionalidad de la Ley 31751, corresponde a este tribunal emitir pronunciamiento sobre la controversia planteada. Vamos a determinar si la Ley 31751, que modifica el artículo 84 y el artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal del Perú, vulnera el deber estatal de protección de la población previsto en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú. Bien, cabe recordar que la prescripción penal responde a principios constitucionales vinculados con la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho al plazo razonable reconocidos en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Se sabe que un Estado constitucional de derecho, la potestad sancionatoria estatal no puede extenderse de manera indefinida en el tiempo. En ese contexto, se advierte que la finalidad de la Ley 31751 resulta constitucionalmente legítima, ya que busca evitar que la suspensión de la prescripción penal opere indefinidamente como secuencia de la formalización de la investigación preparatoria o de la existencia de cuestiones previas o prejudiciales.
Además, corresponde precisar que la determinación de los plazos de prescripción y suspensión de la acción penal forma parte de la política criminal del Estado y constituye una competencia propia del legislador democrático. Ello conforme con el artículo 102, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, que reconoce al Congreso de la República la facultad de dar leyes y regular materias penales dentro de su margen de configuración normativa. Respecto del principio de proporcionalidad, invocado por la parte demandante, este tribunal considera que la demanda, que la medida adoptada por el legislador supere el examen constitucional correspondiente, pues persigue una finalidad legítima, resulta idónea para evitar investigaciones indefinidas y no supone una afectación manifiestamente desproporcionada de la potestad estatal de persecución penal. Además, se considera que la ley 31751 no elimina la potestad estatal de investigar y sancionar delitos ni establece supuestos de impunidad automática. La norma únicamente fija el límite temporal a la suspensión de la prescripción, manteniéndose vigentes los plazos ordinarios y extraordinarios previstos en el artículo 80 y en el siguiente del Código Penal. En tal sentido, no resulta constitucionalmente válido sostener que toda limitación temporal a la suspensión de la prescripción implique necesariamente una afectación al deber estatal de persecución penal. Por el contrario, el establecimiento de límites temporales razonables constituye una garantía frente a investigaciones excesivamente prolongadas que podrían afectar la seguridad jurídica y el derecho al plazo razonable de los investigados. Asimismo, se considera necesario precisar que conforme a los artículos 201, 202 de la Constitución Política, el control abstracto de la constitucionalidad de las leyes corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional. Por consiguiente, este tribunal concluye que la ley 31751 no vulnera el artículo 44 de la Constitución ni el principio de la proporcionalidad, toda vez que constituye una decisión legislativa adoptada dentro del marco constitucional de la política criminal del Estado. Por estas consideraciones, administrando justicia constitucional, el Tribunal Constitucional resuelve declarar infundado la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Loreto contra la ley 31751, ley que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión de plazos de prescripción. He culminado. Disculpe, doctor, su audio. Señores abogados, visto y escuchado el debate jurídico constitucional, analizando los fundamentos expuestos por las partes, evaluadas las pruebas normativas, doctrinarias, jurisprudenciales y constitucionales incorporadas al presente proceso de inconstitucionalidad respecto a la ley 31751, este órgano jurisdiccional procede a admitir el siguiente fallo. Primero, se ha determinado que la controversia central consiste en establecer si la modificación legislativa introducida por la Ley 31751, al imponer por el límite máximo absoluto de un año a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, resulta compatible con la Constitución Política del Perú, el bloque de convencionalidad y los principios fundamentales del Estado constitucional del derecho. Segundo, este despacho reconoce que, si bien el Congreso de la República posee potestad legislativa conforme al artículo 102 de la Constitución, dicha facultad no es irrestricta, encontrándose subordinada al respecto al principio de la razonabilidad, proporcionalidad, tutela jurisdiccional efectiva y deber estatal de protección frente al delito, conforme a los artículos 44 y 139 y 55 de la Carta Magna del Estado. Tercero, del análisis material efectuado se concluye que la imposición de un límite rígido, uniforme, invariable de un año para toda clase de delito, sin distinguir entre procesos ordinarios, complejos o vinculados a criminalidad organizada y corrupción, constituye una regulación desproporcionada, pues desconoce la naturaleza diversa de las investigaciones penales y afecta gravemente a la capacidad del Estado para cumplir su deber constitucional de investigar, sancionar y proteger a la sociedad. Cuarto, se advierte que la norma cuestionada vulnera el principio de proporcionalidad al no superar
adecuadamente el juicio de necesidad, dando que existen mecanismos menos lesivos para garantizar el plazo razonable del proceso penal, tales como el control judicial, tutela de derechos, fiscalización procesal y supervisión jurisdiccional. Quinto, asimismo, este órgano jurisdiccional considera que la Ley 31751 favorece escenarios de impunidad, particularmente en delitos complejos relacionados con corrupción, crimen organizado y afectación patrimonial del Estado, contradiciendo incluso el espíritu del artículo 41 de la Constitución, que refuerza la persecución de delitos contra el patrimonio estatal. Sexto, de este enfoque convencional se consta que el Estado peruano posee obligaciones internacionales de investigación efectiva derivada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estándares que resultarían debilitados por la aplicación irrestricta del límite temporal impuesto por la norma. Por lo tanto, administrando justicia en nombre de la nación, en este despacho se resuelve declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la ley 31751. Dos, declarar inconstitucional la modificación incorporada al artículo 84 del Código Penal y artículo 339 del nuevo Código Procesal Penal, exclusivamente en el extremo que establece el límite absoluto e invariable de 1 año para suspensión al plazo de prescripción de la acción penal. Tercero, disponer la expulsión de dicho extremo normativo del ordenamiento jurídico nacional por resultar incompatible con los principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad, tutela jurisdiccional efectiva y deber estatal de persecución penal. Cuarto, establecer que hasta nueva regulación legislativa compatible con la Constitución corresponderá aplicar criterios de racionalidad jurisdiccional que permitan ponderar la complejidad del proceso, la naturaleza del delito y los derechos fundamentales involucrados. Quinto, exhortar al Congreso de la República a admitir una regulación equilibrada que armonice adecuadamente el derecho de plazo razonable con el deber constitucional de evitar la impunidad. Este juzgado reafirma que la lucha contra el delito no puede desarrollarse sacrificando garantías fundamentales, pero tampoco puede permitirse que una regulación arbitraria convierta la prescripción de un instrumento en impunidad estructural. Por todo lo indicado, notifíquese y cúmplase, se da por concluido la presente audiencia.